¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, sean bienvenidas. Ay, permítame. Sean bienvenidas a Grupo de Vida Edificare Mujeres. Hoy estamos en la sesión ya número, del estudio que estamos haciendo, ¿verdad? En la sesión número 5 del estudio de este libro, El campo de batalla de la mente, de la pastora Joyce Meyer. Siempre les digo que este libro ya es viejito. Ya hay una nueva edición que es de color blanco. Está mucho mejor. O sea, el diseño, pero la realidad es de que es lo mismo que vemos. Hoy estamos iniciando la sesión número 5 y tiene que ver con cuándo está normal la mente, cuando realmente estamos pensando de manera normal. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo, y conforme te vayas conectando, pues le das compartir, etiqueta a tus amigas, a las compañeras del grupo, las vas etiquetando y compartes. Entonces vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, te doy muchas gracias por esta tarde. Gracias por la bendición que me das de poder estar aquí, de compartir con tus hijas y con tus hijos este mensaje que tú tienes para ellos, que seguimos aprendiendo cómo renovar nuestra mente para vivir en victoria todos los días. Que tu Espíritu Santo tome control de todas las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ok, pues bueno, el día de hoy, Irma, buenas tardes. El día de hoy vamos a hablar acerca de si nuestra mente, ¿cuándo está normal la mente? Creo que todos alguna vez hemos llegado a pensar o nos damos cuenta cuando no estamos pensando bien. O sea, como que a veces decimos, ay, creo que esto de estar dudando mucho no es normal, o tener miedo no es normal, o enojarme tan fácilmente, o incluso tener pensamientos de culpa o de condenación, los cuales pues obviamente a veces nos damos cuenta que no es normal que sea pensar de esa manera. Y la realidad es que no es normal pensar con esa clase de pensamientos. Pero el punto de hoy es poder darnos cuenta cuando no estamos pensando correctamente. Entonces, lo que sucede que para poder saber cuando no estamos pensando bien es que tenemos que saber lo que es pensar bien, lo que es pensar correctamente. Y uno diría, bueno, ¿y cómo sé si he estado pensando bien en todo este tiempo o no he estado pensando bien? Pues les daré un ejemplo. Resulta que yo hace unos años, hace ya pues un buen rato, viví en Monterrey, Nuevo León. Cuando aquí en Tampico estaba la situación muy fea de inseguridad, nosotros nos fuimos a vivir a Monterrey. Y resulta que llegamos allá y pues la cuestión estaba muy fea también, estaba muy fea. El punto es de que cuando se me apagaron mis audífonos, cuando llegamos a Monterrey, nosotros vivíamos en una colonia, en la colonia Roma, que está pegadita a un cerro que se llama el Cerro de la Campana. Y en el Cerro de la Campana, desde San Pedro se alcanza a ver el cerro porque pues es lo que divide San Pedro y Monterrey, ese cerro. El punto es de que en ese cerro vivían sicarios y pues sus familias, ¿no? Y la UNICEF vino a hacer un estudio a Monterrey y para ayudar a esos niños. Resulta que ellos encontraron que los niños que estaban ahí, por medio de dibujos, pues plasmaban su realidad, lo que para ellos era normal. Y para ellos era normal, pues que se muriera un familiar porque lo mataron, porque en un enfrentamiento. Era normal que a lo mejor el papá fuera sicario. Era normal para ellos. Entonces la UNICEF comenzó a trabajar con los niños para decir, ¿sabes qué? Eso que tú estás viviendo no es normal. Hay una realidad que realmente es normal, y es que tú puedas ser niño, tú puedas jugar, tú puedas disfrutar de la vida. Entonces, cuando nosotros conocemos lo que es normal, podemos darnos cuenta fácilmente cuando algo no está bien. Lo mismo sucede con nuestra mente. Así como uno podría darse cuenta que esos niños no vivían en una normalidad correcta, pero ellos no lo sabían porque para ellos eso era normal. Entonces, cuando comienzan a enseñarle las cosas que sí son normales, comienzan a darse cuenta que viven en un mundo diferente.
Entonces con la mente sucede lo mismo. La semana antepasada les hablé acerca del colador espiritual, yo así le llamo, a Filipenses 4:8. Cuando nosotros estamos continuamente pasando nuestros pensamientos por ahí, podemos darnos cuenta cuando no estamos pensando bien. Y entonces podemos decir, no, esto que estoy pensando no es normal. Mi mente no está del todo bien. Hay que renovarla. Y ahí nosotros tenemos que tomarnos de la promesa de 1 Corintios 2:6 que dice que tenemos la mente de Cristo. Y a veces podemos decir, bueno, pero ¿cómo que tengo la mente de Cristo si yo me llego a enojar, llego a tener pensamientos de frustración, llego a tener pensamientos de angustia, X y Y pensamientos que puedan tener? Pues es normal, porque como lo vimos hace unas semanas, esta transformación se va dando poco a poco. Nuestra mente también necesita nacer de nuevo. Así como dice Romanos 12:2, tenemos que renovar nuestro entendimiento, no moldearnos, no conformarnos a este mundo. ¿Para qué? Para entonces poder conocer la voluntad de Dios, que dice que es buena, agradable y perfecta. Cuando conocemos la voluntad de Dios, entonces nos damos cuenta cuál es la normalidad en la que Dios quiere que sus hijas e hijos vivan. La normalidad quizás que nosotros vivimos, ya ven que ahora que está el COVID, dicen que ahora va a haber una nueva normalidad. Pues sí, vivimos en una nueva normalidad donde todos tenemos que salir con cubrebocas, tener que sana distancia, cuidarnos mucho, de estarnos lavando las manos. Es la nueva normalidad. Y cada vez se habla más que este virus se va a hacer un virus endémico, es decir, que va a estar en el aire, quizás localizado en ciertas zonas, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a eso, adaptarnos a esa nueva normalidad. Bueno, la nueva normalidad de nuestro Padre, o la normalidad en la que quiere que vivamos, es como dice Romanos 12:2, que renovemos nuestro entendimiento. Y lo hagamos como, pues a través de esta palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, renovar la mente toma tiempo. Vimos que es poco a poco, no es de la noche a la mañana, es un proceso continuo que nunca termina. Nunca, nunca termina. La semana pasada yo les dije que en el 1 de diciembre de 2017 yo hice un pacto con Dios para por fin deshacerme de esos patrones de pensamientos equivocados. Cualquiera podría decir que a lo mejor pues ese día nací de nuevo, que es como un nuevo nacimiento, pero la realidad es que ese día como que nació de nuevo mi mente, no precisamente toda yo, ¿verdad? Espiritualmente ya había nacido de nuevo, pero mi mente tenía que cambiar. Yo nací en una iglesia presbiteriana, crecí en una familia cristiana, presbiteriana, pero religiosa hasta cierto grado. Acepté a Cristo a los 7 años y en abril del 2000 renové mi compromiso con Dios. O sea, hace ya 21 años de conocer, tengo ya 21 años de conocer realmente a Dios y de estar pensando en algunas cosas de manera equivocada. Es decir, que tras 21 años, y si lo pueden ver, tengo 49 años, 42 años de estar en contacto con la palabra de Dios, 21 años de realmente conocer a Dios, y apenas unos 4 años en donde me di cuenta que mi mente no estaba pensando de manera normal. Y que aún y cuando yo hacía cosas tratando de agradar a Dios, no las estaba haciendo convencida, no estaba creyendo 100% en su palabra, y lo que es peor, seguía con patrones de pensamiento equivocados que me mantenían atada a una vieja manera de pensar y que no me permitían vivir esa vida victoriosa, esa vida de ir de poder en poder, de victoria en victoria. No podía vivir esa por completo. No quiere decir que ya estoy así, al 100. No, porque como acabo de decir, este es un proceso que es un proceso continuo. No es que ya de la noche a la mañana nos renovamos, sino que si nosotros tomamos en cuenta esa promesa de que el que comenzó a hacer la obra en nosotros la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Es decir, hasta el día que estemos en su presencia, vamos a ser transformados por completo, 100%. Nuestra mente va a tener ese encuentro personal con Dios así de
cara a cara le habremos visto y entonces todo entenderemos de una vez y por todas. Entonces, quiero que ahora vayas a Efesios 1, 17, 18. Efesios 1, 17 y 18. Ahora sí me pongo acá mis lentes. Voy a leer de la Biblia, Nueva Biblia de las Américas. Efesios 1, versículos 17 al 18. Y dice lo siguiente. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es el apóstol Pablo que está orando por la iglesia de Éfeso. Dice, pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría. Hay que orar por eso, espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Dios. Dice, mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, cuando nosotros pedimos tener y estamos orando por ese espíritu de sabiduría y revelación, nuestros ojos se abren, nuestro entendimiento y conocimiento de quién es Dios y de cuáles son esas riquezas que Él tiene en gloria para nosotros. Entonces es que los ojos del corazón, que es la mente, se abren y tenemos esa revelación de quién es Jesús, pero también de quiénes somos nosotros. Por eso es que la mente tiene que estar bien conectada con el espíritu. Yo les dije hace un rato, 21 años de haber realmente conocido al Señor, hace 21 años, 4 años en donde realmente mi mente comenzó a conectarse con el espíritu, donde realmente hubo esa conexión y en donde el espíritu comenzó a gobernar a mi mente y no mi mente al espíritu, porque lo que queremos realmente es que el espíritu gobierne a la mente y la gobierne de tal manera que lo que estemos pensando sea correcto, sea acorde a la voluntad de Dios, para que nuestras intenciones, nuestras acciones sean realmente en la voluntad de Dios y sean de bendición para nosotros y para los que nos rodean. Entonces los dos deben de trabajar juntos. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 2:11. Dice 1 Corintios 2:11. Dice, porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre? Sino el espíritu del hombre que está en él. Y es la realidad. Yo luego les digo a mis alumnos, a ver, yo no puedo saber lo que tú estás pensando. El único que sabe lo que estás pensando es el Espíritu Santo, es Dios, Jesús que mora en ti. A través de su Espíritu Santo puedes saber cuáles son tus pensamientos. Yo no puedo saber tus pensamientos, tus papás no pueden saber tus pensamientos, y alguien que tampoco puede saber lo que pensamos es el enemigo de nuestra alma. No los puede saber. Entonces es cuando como que uno dice, solamente el Espíritu Santo es el único capaz de discernir nuestros pensamientos, es el único capaz de decirnos, hey, estás pensando mal. El Espíritu Santo es el único que nos puede decir, ¿por qué? Porque nuestra mente realmente comienza a razonar las cosas, siempre está ocupada pensando en otras cosas. Entonces el Espíritu Santo está presto para guiarnos, presto para decir, hey, por aquí no es. Pero nuestra mente, cuando está ocupada, cuando está hiperactiva, es decir, que está con un aparato, con las redes sociales, que está nada más metida aquí, ocupada en otras cosas, es cuando empieza a tener esos pensamientos anormales. Y es que nosotros tenemos realmente que ver en qué estamos pensando, como lo vimos hace 2 semanas. El Espíritu Santo es esa vocecita apacible que quiere hablarnos, quiere ser escuchado, pero nosotros luego no le damos chance porque tanto ruido a nuestro alrededor, tanto ruido mental, que no le damos oportunidad. En Primera de Reyes 19, 11 y 12 es un pasaje que personalmente me gusta mucho porque trata donde el profeta Elías, después de haber tenido un triunfo increíble, abarrasador, así que simplemente fue y ahora sí que mató a todos los profetas de Balaam, se vio el poder de Dios
y todos dijeron, wow, el Dios de Elías, ese es el Dios que debemos de adorar. Pero resulta que la esposa del rey, Acab, Jezabel, pues va detrás de él y dice, no puede ser, tengo que acabar con ese profeta, y lo quiere matar. Y Elías huye a una cueva, porque después de haber tenido un super triunfo, Elías entra como en depresión y se va a esa cueva, y en esa cueva él está siendo alimentado por Dios, los cuervos lo alimentan por la mañana, él está realmente ahí convaleciente, pero está siendo alimentado por Dios, y comienza y quiere buscar a Dios, y de hecho es un diálogo en donde, hey, ya soy el único profeta que quedo. O sea, en ese punto en donde a veces nosotros estamos como que, ay, soy la última Coca-Cola del desierto y ahora qué va a suceder, ¿no? Ay, pobre de mí, como que en un papel de víctima, ¿no? Y simplemente está buscando escuchar y escuchar y escuchar a Dios, y no lo escucha. Y dice que hubo un trueno y no lo escuchó, hubo fuego y no lo escuchó, hubo un temblor y no lo escuchó, pero en el silencio es donde pudo escuchar la voz de Dios. En el silencio pudo entender quién es. Entonces la comunicación con el Espíritu Santo es una comunicación que es suave y tranquila. No es rápido como nosotros, no es acelerado, simplemente tranquilo. Entonces, para ver cómo trabaja el espíritu y la mente, quiero que vayamos a 1 Corintios capítulos 14, versículos 13 al 15. Ahí nosotros en 1 Corintios 14, no se me movió el capítulo, 1 Corintios 14, versículos 13 al 15, está hablando de los dones del Espíritu. El Espíritu Santo nos da dones. El Espíritu Santo reparte dones como a Él le place. Entonces en el versículo 13 dice, por tanto, voy a leer desde el 12. Dice, así también ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia, para edificarnos unos a otros. Dice, por tanto, el que habla en lenguas, pide en oración para que pueda interpretar. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el 14. Porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, de ahí que la conexión tiene que estar, espíritu y mente. Dice entonces, que oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Eso es lo que dice. Entonces, Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, hey, si tienes dones y tienes el don de lenguas, que no entendemos porque es un don espiritual, porque son lenguas espirituales, dice, está bien que ores en lenguas, está bien que cantes en lenguas, está bien que alabes en lenguas, pero ¿sabes qué? También hazlo con el entendimiento. ¿Por qué? Porque es necesario que tanto el espíritu como la mente estén conectados. Es necesario que podamos saber lo que estamos orando. Entonces, la mente, cuando está la interpretación de lenguas, cuando nosotros decimos, ok, Espíritu Santo, ayúdame a interpretar eso que estoy orando porque no entiendo nada. Quizás estoy orando en el Espíritu, pero no entiendo. Ayúdame, Espíritu Santo, a entender eso que estoy orando. Es entonces la mente ayudando al Espíritu. ¿Para qué? Para poder edificarnos y para poder fortalecernos. De ahí que el Espíritu Santo da el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Cuando en la iglesia, en la congregación, estamos orando y solamente oramos en lenguas, pues no sirve de nada, porque no entendemos nadie, solo el Espíritu. Entonces, si alguien se para y se pone a orar, pues no entienden nada. Pero si de repente el Espíritu Santo dice, hey, ahí hay una persona, levanta una persona que interprete esas lenguas, todos somos edificados. Ahí es la mente, vuelvo a repetir, ayudando al Espíritu, edificándonos. Entonces, eso es muy importante, que estemos con una mente alerta y siempre en paz. Dice Isaías 26:3, voy acá más rápido. Luego me desespero, hablando de estar en paz y hablando de estar tranquilos, que mi tableta luego no llega rápido donde yo quiero, y yo soy más rápida con la Biblia, ¿no? Isaías 26:3 dice,
tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, nuestra manera de pensar, nuestros pensamientos deben perseverar, es decir, intencionalmente nosotros debemos estar buscando confiar en nuestro Señor. Intencionalmente lo debemos de hacer. Por eso es importante pensar en lo que pensamos, para mantener quieta nuestra mente. Déjame cerrar mi ventana. Shh, aquí ya, silencio. Para mantener quieta nuestra mente y estando alertas para poder llevar cautivo los pensamientos erróneos que nos roban la paz. No podemos estar alertas cuando estamos demasiado ocupadas u ociosas, que es el caso contrario. Es decir, cuando no alimentamos nuestro espíritu de modo que ayuda a nuestra mente. Yo les daré un ejemplo que para mí es clave de cuando estamos de manera ociosa y no estamos alimentando nuestro espíritu. Y el ejemplo es claro, es David y Betsabé. Cuando David, en lugar de ir a la guerra y hacer lo que le toca hacer como rey, como ese capitán del ejército del ejército de Israel, en lugar de eso se queda en su casa y pues se queda a flojonear. Y desde allá arriba, desde su palacio, alcanza a ver la casa de Betsabé, la ve que se está bañando, pues él comienza a codiciarla, a tal grado que la hace traer a su casa. ¿Para qué? Para tener relaciones con ella. Y después, cuando se encuentra, o sea, imagínense el tiempo que pasó, que el esposo de Betsabé pues estaba en la guerra, y él no fue a la guerra, o sea, es un buen tiempo que David estuvo con Betsabé. Cuando se entera que está esperando un bebé, es cuando él comienza a maquinar. Es decir, la mente que estaba mal, pensando equivocadamente, ahora piensa todavía peor, porque ahora está maquinando cómo deshacerse de Urías, el esposo de Betsabé. Y está planeando cómo deshacerse de él. O sea, dice, lo mejor lo traigo, que pase la noche con ella. Como va a pasar la noche con ella, pues asunto arreglado, me lavo las manos y van a decir que es bebé de Urías. Pero Urías, que era un hombre íntegro, fiel a su rey, a David, dice, no, ¿cómo crees que voy a bajar allá con mi esposa? No, aquí te voy a cuidar, tú eres mi rey. Entonces no le funciona el plan. Y si ustedes conocen la historia, David termina enviando a Urías al frente de la batalla donde sabía que iba a morir, porque los de mero enfrente eran los primeros que se morían. Entonces ya después toma a Betsabé por esposa y pues ahora sí, pues es su hijo, ¿verdad? Pero sabemos que la historia termina mal, porque el pecado tiene consecuencias, y en este caso la consecuencia de eso que él hizo, de ese abuso como rey de su autoridad, fue que ese bebé murió. Entonces, si nosotros o nosotras estamos de repente como que sin nada que hacer, pues estamos pensando en cosas malas. Y hoy por la mañana voy a tomar aquí mi libreta de donde hago mi devocional. Hoy por la mañana estaba yo haciendo mi devocional y Dios me habló igualito, o sea, lo mismo que hoy les iba yo a decir. Yo dije, mira, como el Espíritu Santo siempre está hablando igual. Y en cuanto a que, les voy a decir lo que dice Proverbios 31:25. Voy para allá. Proverbios 31:25 habla de la mujer virtuosa. Dice el 25, fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo por venir. O sea, habla del gozo, de una mujer que siempre está gozosa. Sí, que no pasa, no importa lo que sucede, siempre está gozosa. Y les voy a leer otra cita. Eclesiastés 8:15 dice, por tanto alabé yo la alegría que no tiene el hombre bien debajo del sol, el hombre bien debajo del sol, sino que coma y beba y se alegre, y que esto le quede de su trabajo los días de su vida que Dios le concede debajo del sol. Y lo que yo estaba leyendo y estaba hablando acerca de cómo nosotros a veces desperdiciamos la vida, pensando cosas que no tenemos que pensar, ¿sí? De manera equivocada, sin disfrutar la vida y perdiendo el gozo de nuestra salvación, perdiendo el gozo de vivir. Mateo 9:4 dice esto, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué piensan mal en sus corazones?
O sea, Jesús acaba de sanar un paralítico. O sea, ¿por qué piensan mal en sus corazones? Nosotros tenemos que perseverar en pensar los pensamientos de Dios, como dice Isaías 26:3, para estar en paz, porque Él va a guardar en perfecta paz nuestros pensamientos si perseveramos en Él y confiamos en Dios. La mujer virtuosa de Proverbios 31 es una mujer confiada, que hace lo que tiene que hacer, confía en Dios y está tranquila, no, venga lo que venga, está tranquila, no pierda el gozo. Vemos que Salomón, el predicador, como dice Eclesiastés, también está diciendo, hey, no hay que perder el gozo. El gozo es todavía mejor que comer, que beber, que tener fiesta. No, porque puedes comer, puedes beber, o sea, y no me refiero a bebidas alcohólicas, sino tomar aquello que te gusta, tener fiesta y todo, y no tener gozo. Entonces, qué importante es que nuestro pensamiento, y que nosotros podamos saber que nuestros pensamientos son capaces de cambiar nuestro estado de ánimo. Que el pensamiento negativo roba nuestro gozo y causa una variedad de mal humor, y de malas formas de pensar, que hacen que estemos negativos, hacen que estemos enojones, en lugar de estar gozándonos, en lugar de gozarnos de la vida. Incluso las personas que están a nuestro alrededor, cuando estamos con personas que están todo el tiempo tristes, o que le preguntas ¿cómo está? Ay, es que estoy triste. Ay, carajo, o sea, pues sí, puede ser que estés triste porque la situación está difícil, pero hay veces que es como que ya algo adictivo pensar mal, como les dije yo hace una semana y media. O sea, a veces estamos atados en nuestro pensamiento a malos pensamientos que nos hacen realmente ser adictivos a esos pensamientos. No sabemos qué pensar correctamente, por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios para pensar bien. Y es cuando nos podemos dar cuenta que nuestra mente está mal. Los pensamientos negativos, yo aquí lo tengo, anoté en la mañana, lo único que traen son personas infelices. Personas que se concentran en lo negativo, que están buscando lo negrito en el arroz, que no pueden disfrutar de la vida, que de repente les sucede algo bueno y dicen, ay, sí, pero el pero siempre, ¿verdad? Mejor hubiera sido, ay, el hubiera. O sea, no pueden disfrutar la vida. Entonces, nosotras tenemos la habilidad de, ¿cómo les digo? De nosotras ser felices. Nosotras decidir ser felices o estar tristes, porque nosotros escogemos en qué pensar. Entonces, nuestros pensamientos, quiero que leamos por último para terminar lo que dice Proverbios 18:20, porque dice lo siguiente. Y con eso vamos a terminar el tema de hoy. Proverbios 18:20 dice, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Eso dice la Reina Valera normal, pero lo voy a leer en otra versión porque luego decimos que ¿cómo? O sea, de lo que tu boca nos llenamos, o sea, lo que tú hablas nos llenamos, son las acciones. Proverbios 18:20, en la Nueva Biblia de las Américas dice, con el fruto de su boca el hombre sacia su vientre, dice igual. Con el producto de sus labios se saciará. Es decir, nuestros pensamientos vienen y son producto de las palabras. Y lo que hablamos es lo que vamos a accionar. De ahí que debamos tener mucho cuidado, porque nuestra boca tiene la capacidad de bendecir y de maldecir. Produce vida, pero también produce muerte. Entonces, las palabras sabias, dice, satisfacen. En otra versión dice así, satisface como una buena comida. Las palabras correctas traen satisfacción. Eso dice otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Entonces, nosotros tenemos que aprender cómo pensar. ¿Para qué? Renovar nuestro entendimiento para entonces poder saber cómo se mantiene una mente normal. Y que es posible mantener la mente normal, que debemos ser intencionales,
orar continuamente y permitir al Espíritu Santo que nos guíe, que guíe nuestra mente para poder comenzar a vivir esa vida victoriosa. El próximo 30 de noviembre, martes 30 de noviembre, vamos a terminar este estudio porque vamos a ver lo que acá son súper cortitos estos capítulos, los tipos de mente que existen. Vamos a ver cómo es una mente errante, una mente que duda, la mente dubitativa. Vamos a ver ya lo último de una mente que está confundida, una mente que está ansiosa y preocupada, las que son enjuiciadores, críticos y suspicaces, la mente pasiva, para que la siguiente quincena, después ya la primera sesión de diciembre, podamos estudiar la mente de Cristo, que es súper importante que conozcamos cómo es esa mente que tenemos, que la tenemos, pero que simplemente tenemos que aceptar esa promesa y estudiar la palabra de Dios. Entonces, te invito a que si fue de bendición este tema, lo compartas. Vamos a orar para dar por terminado. Era un tema cortito, pero bastante conciso y como dicen, llenador. O sea, de esos como platos gourmet que son poquitos pero deliciosos. Este tema así era. Vamos a orar. Padre, te doy muchas gracias por la vida de Irma, por la vida de cada mujer que está hoy aquí reunida, que se van a conectar más tarde y que tal vez más tarde van a ver este video. Señor, bendícelas. Padre, que tu Espíritu Santo que mora en ellas las llene, de modo que ponga hambre y sed de tu palabra, que siempre nos guíe a tu verdad, porque sabemos que cuando conocemos la verdad nos hace libres. Padre, que cada día podamos caminar en tu propósito, conociéndote, Señor, conociendo tu voluntad, sabiendo que es buena, que es agradable, que es perfecta, no dándonos por vencidas, porque tal vez tendremos durante el día horas buenas, pero horas también malas, horas también difíciles, pero tenemos la certeza de que tú estás con nosotros, que tu Espíritu Santo está con nosotros para alentarnos. Ayúdanos a callar esos ruidos que de repente no podemos escuchar, esa vocecita del Espíritu Santo que nos quiere guiar. Ayúdanos, abre nuestros oídos espirituales para escuchar la voz de tu Espíritu Santo y no solo escucharla, sino también obedecerla y poner en práctica aquello que quieres que hagamos. En tu nombre, Señor, te damos gracias, Padre. Amén y amén. Pues que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, que ponga en ti paz. Nos vemos el próximo martes 30 de noviembre a las 5 de la tarde. Bye bye, bendiciones.